Hola, soy Alexander Palacio. En esta ocasión quiero hablar de guerra espiritual. La guerra espiritual es uno de esos temas a veces un poco espinoso o que crea mucha fascinación, en especial dentro del ambiente cristiano. Por eso, el día de hoy hablemos de lo que significa realmente guerra espiritual. Lo cierto es que la guerra espiritual por mucho tiempo se ha limitado a esa lucha contra los demonios y contra las huestes espirituales de maldad, y se ha limitado específicamente a la reprensión de demonios, en especial después de un proceso de ayuno y oración. Muchas veces la gente hace referencia del texto bíblico de Mateo 17:21 que dice: pero este género no sale sino con ayuno y oración, no sabiendo que este texto no hace referencia ni siquiera a esta práctica en particular, sino más bien a la falta de fe. Pero ante el hecho de que las operaciones demoníacas son una realidad casi tangible, deberíamos considerar muy bien: ¿solo se manifiestan a través de poseídos los demonios? ¿Se limita Satanás y sus demonios a influenciar desánimo en los creyentes, como sabemos que ocurre, no? ¿Se limitan las huestes espirituales de maldad a incidir en accidentes o a traer pandemias o enfermedades, como solemos enseñar? Sin lugar a dudas, yo creo que no. Yo creo que los poderes espirituales de maldad operan en otras dimensiones. Estas operaciones demoníacas solo son la cabeza del iceberg y no manifiestan el verdadero problema. El caso es que estas manifestaciones nos mantienen ocupados en la mayoría de los casos y a la mayoría de los creyentes, sin saber que estos seres solo operan para ocultar lo que realmente se gesta detrás. Y al igual que en Mateo 17:21 nos enfocamos en las manifestaciones demoníacas y perdemos de vista el verdadero problema que Jesús está tratando, que es la falta de fe. Esta realidad ha limitado por mucho tiempo el papel de la iglesia, y antes que apuntar nuestros misiles espirituales, nuestras armas de destrucción masiva a nivel espiritual, lamentablemente centramos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad a pequeños demonios subalternos, y no nos enfocamos en aquellos lugares y en aquellos seres donde realmente se gesta la verdadera batalla espiritual a escala mayor. Y simplemente nos enfocamos en pequeños demonios subalternos que están comisionados específicamente para que nos mantengan ocupados, con el fin de que perdamos de vista lo que en realidad es importante. Yo sé que quizás te sientas escéptico ante lo que te estoy preguntando. Quizás te sientes, dice, bueno, esto no es así. La guerra espiritual es esta, cuerpo a cuerpo, luchar con los demonios, reprender, ir en ayuno y oración tras todas estas cosas. Déjame decirte que la batalla espiritual trasciende al hecho de simplemente reprender a demonios. No se limita solo a este forcejeo con estas huestes espirituales de maldad liberando poseídos. Los demonios no se limitan simplemente a imágenes sombrías, a escenarios sombríos, a imágenes aterradoras, a películas de misterios, como sabemos que opera el enemigo. Tampoco Satanás se limita a un obrar a través de las canciones que sabemos que son satánicas, o a aquellos cultos donde sin lugar a duda ocurren manifestaciones demoníacas. No, esto solo son demonios subalternos ocupando nuestras agendas de oración e intercesión para que nunca miremos lo que en realidad importa y nos sintamos satisfechos y pensemos que sí, que ya somos espirituales y que estamos peleando la buena batalla espiritual. Pero, ¿qué es lo que en realidad importa? ¿A dónde debería apuntar nuestras principales armas de destrucción masiva en el mundo espiritual? ¿Cuál debe ser el principal enfoque de la guerra espiritual en este tiempo que estamos viviendo? Son las ideologías. Estas son y siempre han sido las primordiales armas de destrucción masiva utilizadas por el enemigo. Mientras que las posesiones demoníacas se limitan a unos cuantos, las ideologías acaparan las masas. Mientras que las iglesias ocupan su enfoque y su tiempo en pequeños y aislados campos de batalla, los verdaderos principados del enemigo conquistan masas con un adoctrinamiento colectivo e ideológico que en la mayoría de los casos terminan conquistando a debilitados soldados que militan en nuestros bandos. Desde un principio Dios enfrentó la ideología de Adán de resolver los problemas con su propia fuerza, enseñándole que solamente su amor y su misericordia podrían cubrir su vergüenza. ¿Qué decirte de los patriarcas? Ellos se enfrentaron a un mundo politeísta
creyendo y confiando en que solo había un solo Dios. Y eso le enseñaron a sus hijos y a sus familiares. El pueblo de Dios se enfrentó a la ideología de los pueblos vecinos al afianzar su fe en los mandamientos y en los principios divinos. Esdras se enfrentó contra una generación y una cultura ignorante detrás de un púlpito de madera. Jesús enfrentó la falsa religiosidad ideológica de los fariseos. ¿Qué decirte del apóstol Pablo? Este se enfrentó a las doctrinas de los judaizantes. Juan se enfrentó a las corrientes gnósticas de aquella época escribiendo su último evangelio. ¿Y qué decirte de los padres de la iglesia? Estos se enfrentaron a las herejías a través de postular el credo apostólico. Personajes como Tomás de Aquino se enfrentaron al ateísmo con las 5 vías provistas por la filosofía. ¿Qué decirte de Lutero más adelante? Se enfrentó a un falso cristianismo y terminó con la Edad Media después de presentar las 5 solas de la Reforma y las 95 tesis publicadas en aquella catedral. Y así, una serie de personajes que podríamos mencionar el papel de cientos y cientos de creyentes que, aparte de orar y ayunar, que son 2 elementos importantes, marcaron las pautas de las ideologías cristianas, ocupando las principales líneas ofensivas en esta fe sacra y en esta guerra espiritual. Combatieron hasta morir. Para enfrentar el politeísmo lo dieron todo. Para enfrentarse a las corrientes grecorromanas no descansaron, batallaron sin cesar para que su generación no se corrompiera con estas tradiciones. Lucharon hasta quedar sin aliento contra las corrientes gnósticas y filosóficas que contendían de manera directa contra el cristianismo en aquellos primeros siglos. Se enfrentaron al globalismo de una iglesia corrompida de entregar su vida, a ese racionalismo del siglo XVII. Dieron todo dieron para enfrentar el descrédito y una generación que estaba muy ofendida por aquellos años de oscuridad provocados por la iglesia tradicional. Pero ¿qué ha pasado en los últimos siglos? Cuando lo que ya se publica no es lo que la iglesia escribe, cuando lo que se lee no son los libros que producen los creyentes, porque ya en esta cultura ni siquiera se lee. El desarrollo industrial tras el avance científico condujo a este mundo globalizado a un mundo de entretenimiento. Y el dinero hoy es el Dios de la mayoría. Y así se ha dejado que el humanismo sea quien adoctrine a las masas. Y la iglesia ha hecho una guerra espiritual al margen de esta realidad. Y eso es lamentable. Por muchos años, las líneas enemigas han afinado no solo sus armas de guerra, sino que también han afinado sus estrategias de batalla, dejando a la iglesia en una posición aparentemente de desventaja y acaparando una enorme cantidad de soldados que, sin darse cuenta, luchan a favor de su causa, aún en muchos de los casos estando de nuestro lado. El fin del enemigo no es ganar esta guerra, y él sabe que ya está perdido, así está establecido. Su fin es ganar todas las batallas que sean posibles con tal de arrastrar a la mayor cantidad que pueda a una perdición eterna. La moda, la música, el arte, los videojuegos y en especial la industria del cine son de las principales armas masivas capaces de adoctrinar a las masas y hacer frente al mensaje del evangelio. La ideología de género, el feminismo radical, el aborto, la agenda LGTB y todas estas manifestaciones no son más que algunas de las principales balas, misiles y cañones utilizados por el enemigo para lograr un adoctrinamiento colectivo que le dé paso a una moral desenfrenada, a un mundo sin leyes verdaderas, en especial que le dé paso a un mundo sin Dios. ¿Y qué decirte de los foros de la ONU? ¿Qué decirte de las grandes universidades con patrocinio para mantener lineamientos ideológicos? ¿Qué decir de las multinacionales abortistas? ¿Qué decirte de los congresos nacionales? ¿Qué decirte de los canales de noticias? ¿De las productoras de series y películas? ¿Qué decirte de las casas disqueras? ¿Qué decirte de las revistas de moda? Y de las últimas tendencias literarias. Estas no son más que centros de mando con órdenes e intenciones muy específicas, capaces de llegar a nuestras casas, a nuestras escuelas e incluso a nuestras iglesias. Y es ante esta realidad que la iglesia debe hacer guerra espiritual resistiendo al diablo al confrontar sus ideologías desde nuestros hogares, escuelas, iglesias y universidades. Es ante esta realidad que la iglesia debe hacer guerra espiritual destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se presenta en las canciones, en las novelas, en las series, en las películas y que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5.
Amigo y hermano que me escucha, es ante esta realidad que la iglesia debe hacer guerra espiritual al no creer en todo espíritu que se presenta, sino que debe probar las enseñanzas de los predicadores y maestros de la actualidad para ver si éstas vienen de Dios. Porque muchos falsos profetas son espías infiltrados por el enemigo y buscan debilitar nuestro bando, como enseña Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Es ante esta realidad que la iglesia debe hacer guerra espiritual al juzgar todas las cosas, desde los contenidos con lo que educan a nuestros hijos hasta las intenciones que exhiben nuestros políticos. Es ante esta realidad que debemos evaluar desde la ropa que usamos hasta los dispositivos que compramos, desde la noticia que vemos hasta los libros que leemos. Y ante todo esto, vivir de tal forma que no seamos juzgados por nadie, como enseña 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Nuestra mejor arma es la verdad y nuestro mensaje es el evangelio. Y a pesar del enemigo ser astuto y tener a sus pies todos los grandes recursos, nuestra estrategia de oración, ayuno y educación son y siempre serán más poderosas que toda arma forjada contra la iglesia de Cristo y todos sus centros de batalla. Centros de batalla que se encuentran en cada casa donde vive un creyente que no es ignorante y con sabiduría educa a sus hijos. Centros de batalla que se encuentran en cada iglesia que con inteligencia entrena a sus miembros para que formen el verdadero frente de batalla. Centros que se mantienen en cada escuela donde el maestro filtra todo el currículum educativo a la luz de Cristo y su palabra para enseñar la verdad y no las opiniones que presentan los libros que presentan científicos o algunas revistas de ciencia. Pero debemos actuar. Debemos hacer una guerra consciente y enfocada en la realidad en la que estamos viviendo. Debemos darle paso a una guerra espiritual que se geste en cada iglesia, enviando a jóvenes a los centros universitarios y no solamente a los seminarios, donde se forme una nueva generación de intelectuales. ¿Para qué? Para debatir en foros, para contrarrestar a periodistas con estas ideologías, a maestros que adoctrinan las masas en las universidades, para legislar en las cámaras, para llegar al gobierno incluso, para escribir buenos libros y con buen ingenio, para desafiar a este sistema, producir eventos con calidad, creando música que lleve valores, involucrándose en la moda, creando películas y series y buscando todos los medios que sean ofensivos para ganar esta guerra espiritual que tenemos de por medio. Y yo te pregunto ante todo esto, ¿estás peleando la buena batalla? ¿Estás guardando la fe? ¿Realmente enfrentas una verdadera guerra espiritual? Si te gustó el contenido de este video, te pido a que le des me gusta, que lo compartas con aquellos que consideras que son espirituales y con aquellos que quizás no lo son. Me gustaría saber tu opinión al respecto y me gustaría que me dejes tu comentario. Dios te bendiga.